arrancar con este programa de Quiero saber de vino sobre espumantes. ¿Qué vamos a ver? Primero, hay 3 métodos importantísimos de elaboración ancestral sobre el espumante. ¿Recuerdan al famosísimo cura Dom Periñón? Bueno, él fue el que creó accidentalmente esta formidable bebida. ¿Qué dijo cuando la probó por primera vez? Uy, estoy probando estrellas. Eso fue lo que dijo cuando descubrió esto accidentalmente, porque él tenía elaborado el vino para la misa y accidentalmente en la botella se le empezó a fermentar de vuelta. Allí fue donde empezaron con este problema que terminó siendo una de las mejores cosas que le pasó en la vida. Vamos a arrancar. 3 métodos, como les decía recién, sobre la elaboración de espumante. Método tradicional, anótenlo, método Charmat y método Joseph. Los 3 nombres obviamente son franceses porque allí es donde arrancó esto, donde está la cuna del espumante, así que obviamente con ellos es donde van a parar. Método tradicional, se hace un vino base como cualquier vino blanco, se elabora, se llena la botella, se le agrega el licor de tiraje, que es una pequeña dosis de levaduras con azúcar para que arranque la segunda fermentación que es dentro de la botella, se tapa la botella y se manda a pupitres. ¿De qué forma? De forma acostada, ¿sí? Para que las levaduras, a medida que vayan fermentando, nosotros se le va realizando todos los días un giro de un noveno, un octavo, dependiendo la decisión del enólogo y del maestro champañero, y desde allí se va torciendo la botella. Y ustedes dirán, ¿cómo lo hacen? Esta marca que tiene la botella es la marca inicial que nosotros vamos a ver al momento de girar la misma. Se utiliza de la forma que uno va llevando una señalización, se va girando y se va levantando la botella hasta quedar en el pupitre de manera vertical, boca abajo, para que se acumule todas las levaduras y sedimentos en la parte del cuello de la botella. Una vez terminado el proceso de fermentación, que dura aproximadamente unos 2 meses en todo lo que es la estiva de la botella, se pasa al momento de lo que es el congelamiento y el degüelle de la botella. Sí, como lo escucharon, la botella se degüella, se degolla, se corta el pico. ¿Cómo se hace? Una vez que tenemos la botella terminada, se congela la parte del pico y se hace de una forma rápida y seca un corte para que despida toda la parte seca y dura que tiene de levaduras y suciedad, para agregar licor de expedición, que es el licor de expedición, lo que le va a dar el punto final de dulzor, ¿sí? Un poco de azúcar con vino blanco base, que es el que habíamos elaborado primero para el espumante, y allí mismo se le pone la dosis justa y necesaria para terminar la clasificación, si va a ser extra brut, brut, demi-sec, natur o dulce. Cualquiera de ellos es el punto final que se hace para elaborar la botella. Se tapa y por último tenemos nuestro champán por método tradicional o champenois finalmente elaborado. Esa es la forma en la que se elabora un espumante mediante el método tradicional. Por eso es que cada botella de espumante elaborados por método tradicional son totalmente distintas una a la otra, porque la cantidad de licor de expedición y el licor tiraje que se agrega a cada botella es totalmente distinta. Si bien la concentración es la misma, la cantidad que se agrega cambia de botella a botella. Por eso es que cada uno de ellos tiene un mundo distinto que mostrar. A diferencia del siguiente método que vamos a elaborar, que es el método Charmat, donde hay una industriabilidad en el mismo y que cambia rotundamente la calidad. Hoy en día, para la elaboración de espumantes, tenemos métodos que se usan de manera mucho más tecnológica. Por ahí los pupitres y la forma manual de girar se ha dejado un poco de lado para utilizar los giropallet, que es una máquina donde justamente entra un pallet entero de vinos con todas las cajas y todas las botellas puestas de manera horizontal, y mediante la programación de la máquina le va dando el giro de un octavo, un noveno, de la forma que querramos, hasta que un día una chicharra nos informan de que nuestro champán está listo, ¿sí? Método tradicional finalizado. Método Charmat. ¿Cómo se elabora? Se hace de la misma manera la parte del vino base, elaboramos a nivel tanque un vino con las características de acidez y azúcar que voy a necesitar tener para después llevarlos a otro tanque que está controlado a presión para poder allí elaborar nuestro champán, que es más industrial. La calidad es más elaborada como si fuera una receta, pero mantiene siempre las características de una buena bebida.
¿qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, una de las marcas más conocidas que podemos tener de elaboración de método Charmat es Chandon. ¿Ellos qué tienen? Elaboran toda su producción, la gran mayoría, en tanques industriales. Entonces, ¿qué forma tenemos de esto? Nosotros podemos hacer grandes cantidades y sacar toda la partida de una misma calidad. Tradicional, primera fermentación en tanques, segunda fermentación en botella. Método Charmat, primera fermentación en tanque, segunda fermentación también en tanque. Tanques que tienen una presión controlada para poder mantener lo que es la elaboración de espumantes. Datos que por ahí no conocían, el edificio físico donde tiene que estar la fábrica de espumantes tiene que ser totalmente distinta a la bodega misma donde se elaboran los vinos. ¿Por qué? Porque en la elaboración de vinos no podemos agregar azúcar, no puede haber presente azúcar, lo cual sí se utiliza en la elaboración de espumantes para producir la segunda fermentación. Entonces, la legislación argentina actual de elaboración de espumantes no nos permite tener los tanques de espumantes, propiamente dicho, en el mismo departamento físico que donde tenemos la elaboración de vinos, para que no se genere alguna confusión de que algún enólogo pícaro le estaría agregando azúcar a sus vinos para conseguir mayor graduación alcohólica, como sí se hace en Europa, que está permitido y se llama chaptalización. Seguimos con el siguiente método, que es el Champ-Cepheid, para que terminemos con todos los métodos y podamos pasar a la parte importante, que es donde vamos a tomarnos un buen espumante. Por último, tenemos el método Transfer. ¿Qué se refiere? Es un poco más complicado y es el método menos utilizado hoy en día en la industria de espumantes porque es el más complicado. La primera fermentación del vino base se hace en botellas y por último se termina la fermentación en tanques. Es un poquito a la inversa del método tradicional, por eso la complicación es más engorroso destapar las botellas, volverlas a un tanque, hacer la segunda fermentación. Entonces es un método casi hoy en día inexistente. Son muy pocas bodegas en Francia que por ahí tienen pequeñas partidas que elaboran de esta manera. No aporta ningún tipo de característica diferenciada al espumante final, simplemente es una forma distinta y una variante donde la diversidad hace al gusto de cada consumidor. Quiero contarles algunos tips y algunas cositas con respecto a los espumantes. Características principales que tenemos que tener en cuenta. El espumante se toma a una temperatura fría, no helada, ¿sí? Por ahí se malentiende. Entre 10, 9 grados, 8 grados es la temperatura de servicio del espumante. Recuerden que temperaturas demasiado frías, ¿sí?, apagan todas las características gustativas y sensoriales del mismo, y temperaturas demasiado altas van a exagerar cualquier pequeño defecto o cualquier burbuja, va a ser muy exagerada, ¿sí? ¿Cómo hacemos para poder manejar las características de estos espumantes que también les quería explicar por qué se llaman espumantes aquí y no champán? Pequeño problema de manejo de marketing y de cuidado de la palabra y del entorno de cada país. Solamente se puede llamar champán a los espumantes elaborados en la zona de la Champaña en Francia. Cualquier otro champán que esté fuera de los límites de la zona de la Champaña en Francia, por más que lo elaboren de la misma forma, la misma uva, el mismo método, no se puede llamar champán porque está protegida la zona de la Champaña. Los europeos tienen esa forma de proteger sus calidades. No tienen diferenciado varietales, no tienen diferenciado añadas, sino que ellos diferencian zonas. Y ellos, ¿cómo determinan la calidad? Mediante la zona de Champaña. Si dice Champaña en la botella, significa calidad. Así que nosotros en Argentina le cambiamos un poquito el nombre y le dijimos en algunos casos un rústico champán, tal cual suena, o espumante o espumoso. Normalmente espumoso suele llamarlo a alguna gente que considera que es adecuado porque genera espuma, o espumante porque genera la sensación de que estamos tomando una bebida que tiene espuma en la boca. Es raro, es conflictivo, pero es la forma en la que lo vamos a llamar acá en Argentina. En España, por ejemplo, lo llaman cava. En España lo llaman cava, en Estados Unidos lo llaman sparkling wine y así los nombres van cambiando. No significa que sean distintos productos. El espumante final es exactamente el mismo y los métodos de elaboración son los mismos. Lo que cambia es la zona y el nombre protegido por una denominación de origen controlada. Esos fueron los 3 métodos más importantes de elaboración de espumantes a nivel mundial. En el próximo bloque, quédense porque les voy a enseñar cómo abrir una botella de espumante, cómo degustar, los tips para descubrir un buen o mal espumante y vamos a tener unos recomendados del mes
con la verbena que nos está aportando lo mejor de los espumantes Río Tercero. No se lo pierdan porque encima tenemos algunas promociones justas e indicadas para que puedas disfrutar de esta fiesta.